¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que al mismo tiempo es capaz de cometer errores tan básicos y dañinos que ponen en cuestión toda su fiabilidad, especialmente en los momentos más críticos? Es una paradoja que nos golpea directamente en la era de la información. Un recordatorio brutal de que incluso las mentes artificiales más avanzadas están lejos de ser infalibles. Y la clave de esta revelación sorprendente nos la ha dado un chatbot de la mismísima empresa de Elon Musk, precisamente cuando menos lo esperábamos. La noticia que ha sacudido los cimientos de la comunidad de inteligencia artificial se hizo pública hace apenas unos días, el mismo mes de abril de 2024. Grok, el chatbot estrella desarrollado por xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, fue señalado directamente por difundir desinformación grave y preocupante. Este incidente no ocurrió en un entorno de pruebas controlado, sino en la cruda realidad de un evento noticioso de alta sensibilidad, el devastador tiroteo masivo que conmocionó a Bondi Beach, en Australia. Además, Grok finalmente reconoció la identidad correcta de Ahmed Al-Ahmed, atribuyendo los errores a las publicaciones virales que equivocadamente lo identificaron como Crabtree, posiblemente debido a un error de reporte o una broma relacionada con un personaje ficticio. Esta admisión es crucial, ya que apunta directamente al problema fundamental. La inteligencia artificial es tan buena como los datos con los que se entrena, y, en el caso de Grok, tan confiable como la fuente de información en tiempo real a la que tiene acceso. Esta transparencia, aunque tardía, es un paso necesario hacia la reconstrucción de la confianza. Ahora, pensemos en las vastas implicaciones de este incidente para la industria tecnológica en su conjunto. Este episodio con Grok no es solo un error aislado, sino un potente recordatorio de los desafíos inherentes a la creación de inteligencia artificial confiable y ética. Para las empresas que desarrollan modelos de lenguaje, este evento subraya la presión creciente por ir más allá de la mera capacidad de generar texto coherente, y en su lugar, centrarse en la veracidad y la seguridad de la información. Esto podría llevar a una reevaluación de las métricas de éxito en la inteligencia artificial, donde la precisión y la reducción de las hallucinations se conviertan en prioridades tan grandes como la fluidez o la creatividad. Es probable que veamos un aumento en la inversión en técnicas como la DAS, Retrieval Augmented Generation, o RAG, donde los modelos no solo generan texto, sino que también lo anclan en fuentes verificables externas, consultando bases de datos de hechos o documentos específicos antes de formular una respuesta. Además, este incidente seguramente influirá en las estrategias de la competencia. Es predecible que gigantes como Google con Gemini y OpenAI con ChatGPT utilicen este caso como un ejemplo de los peligros de un enfoque menos restrictivo, reforzando sus propias políticas de moderación y sus esfuerzos por controlar la veracidad de la información. La carrera por la inteligencia artificial no es solo una carrera por la capacidad computacional, sino también por la confianza del usuario. Un desliz como el de Grok puede costar caro en términos de reputación y adopción por parte del público y las empresas. Podríamos incluso presenciar un giro hacia la especialización de los modelos de inteligencia artificial, con algunos diseñados específicamente para la creatividad y la generación de contenido, y otros, mucho más restrictivos y verificados, dedicados a la información crítica y la asistencia en áreas sensibles. Este cambio de paradigma podría remodelar el equilibrio de poder en el sector, poniendo de manifiesto que la innovación debe ir de la mano de la responsabilidad. El impacto de este tipo de eventos se extiende mucho más allá del ámbito puramente tecnológico, afectando directamente a sectores críticos de nuestra sociedad. En el periodismo y los medios de comunicación, este incidente es una llamada de atención ensordecedora. La promesa de la inteligencia artificial para ayudar a los periodistas a procesar grandes volúmenes de información y generar borradores de noticias se ve empañada por el riesgo de amplificar la desinformación. Los medios tendrán que invertir aún más en sistemas de verificación de hechos y en la capacitación de sus equipos para discernir entre la información generada por inteligencia artificial y la información verificada. Es probable que surjan nuevas herramientas de inteligencia artificial diseñadas específicamente para la detección de deepfakes o de narrativas falsas, convirtiéndose en una parte esencial de la sala de redacción del futuro. En el ámbito de la seguridad pública y la gestión de emergencias, las consecuencias pueden ser aún más graves. Imagina un escenario donde un chatbot es utilizado por las autoridades para dar actualizaciones en tiempo real durante una catástrofe natural o un ataque terrorista. Si este chatbot difunde información errónea sobre el número de víctimas, la ubicación de los afectados, o las rutas de evacuación seguras, el resultado podría ser el caos, la pérdida de vidas y la erosión total de la confianza pública en las instituciones. Este incidente resalta la necesidad imperiosa de que cualquier inteligencia artificial utilizada en estos contextos sea sometida a las pruebas más rigurosas y que cuente con capas de verificación humana antes de su implementación. Desde una perspectiva social y ética, el caso Grok nos obliga a enfrentar dilemas profundos.
¿Quién es responsable cuando una inteligencia artificial difunde desinformación? ¿El desarrollador, el operador o la propia inteligencia artificial? La caja negra de muchos modelos de lenguaje actuales, donde no siempre es fácil entender por qué se genera una respuesta específica, complica esta atribución de responsabilidad. Además, la preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos que alimentan a estas inteligencias artificiales se intensifica. Si un chatbot puede ser engañado por publicaciones virales, ¿qué impide que sea manipulado deliberadamente por actores malintencionados para difundir propaganda o socavar procesos democráticos? Esto nos lleva a la urgente necesidad de una regulación inteligente y proactiva, que fomente la innovación, pero al mismo tiempo establezca límites claros y responsabilidades para proteger a la sociedad de los riesgos inherentes a esta tecnología tan potente. La transparencia en el funcionamiento de la inteligencia artificial, la posibilidad de auditar sus decisiones y la supervisión humana constante son elementos que se vuelven no solo deseables, sino absolutamente esenciales para el futuro. Al analizar las reacciones a este suceso, es evidente que la comunidad de expertos en inteligencia artificial se encuentra en una encrucijada. Si bien es cierto que no disponemos de citas exactas en este momento, podemos inferir que figuras prominentes en la ética de la inteligencia artificial, como el profesor Stuart Russell o la doctora Kate Crawford, probablemente habrían enfatizado la importancia de los principios de seguridad por diseño en el desarrollo de estos modelos. Su postura habitual subraya que la veracidad y la mitigación del riesgo deben ser consideradas desde las primeras etapas del desarrollo de una inteligencia artificial, no como una capa añadida al final. Es previsible que estos expertos destaquen la necesidad de sistemas robustos de grounding, es decir, la capacidad de la inteligencia artificial para anclar sus respuestas a hechos verificables del mundo real, en lugar de simplemente generar texto plausible basado en patrones. Probablemente habrían expresado preocupación por la estrategia de Grok de priorizar el acceso en tiempo real a una plataforma tan caótica como X sin filtros de verificación adecuados, argumentando que la velocidad no debe comprometer la veracidad en temas sensibles. Dentro de la comunidad de desarrolladores y el ecosistema de startups de inteligencia artificial, la reacción sería variada. Por un lado, algunos desarrolladores podrían ver este incidente como una oportunidad para innovar en soluciones de fact-checking, asistido por inteligencia artificial, creando herramientas que permitan a los modelos de lenguaje validar sus propias respuestas. Por otro lado, muchos podrían adoptar un enfoque más conservador, implementando mayores salvaguardas y capas de revisión humana en sus propios productos. Es probable que en foros especializados y comunidades de código abierto se intensifique el debate sobre las mejores prácticas para manejar la información en tiempo real, con un enfoque en cómo construir sistemas de inteligencia artificial que puedan diferenciar el ruido de la señal de manera más efectiva. Las preguntas frecuentes girarían en torno a cómo equilibrar la capacidad de respuesta y la actualidad con la precisión, y si es posible construir un modelo que sea a la vez rebelde, fiable, en contextos críticos. La clave está en comprender que la comunidad no está dividida entre pesimistas y optimistas, sino entre aquellos que buscan una innovación responsable y aquellos que priorizan la velocidad a toda costa. Mirando hacia el futuro cercano, en los próximos 6 meses, es muy probable que Grok implemente mejoras incrementales significativas. Esto incluiría algoritmos más sofisticados para detectar y filtrar contenido viral o desinformación en X, así como disclaimers más prominentes y claros para los usuarios sobre la naturaleza experimental y la posible inexactitud de las respuestas del chatbot, especialmente en eventos noticiosos en desarrollo. También es posible que veamos el lanzamiento de versiones beta de nuevas características diseñadas para verificar hechos de forma más proactiva. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de la tecnología de inteligencia artificial, influenciada por este y otros incidentes, se inclinará hacia la integración más profunda de lo que se conoce como knowledge graphs, o grafos de conocimiento, que son bases de datos estructuradas de hechos y relaciones entre entidades. Esto permitiría a los modelos de lenguaje contrastar sus respuestas con un corpus de información verificada, reduciendo la dependencia de datos no estructurados y potencialmente sesgados. Los competidores lanzarán sin duda sus propias alternativas y mejoras, buscando capitalizar cualquier percepción de debilidad de Grok. Las aplicaciones maduras de inteligencia artificial empezarán a incorporar de forma estándar módulos de verificación de hechos, y la transparencia en la fuente de la información se convertirá en una característica de valor añadido. Se espera que se superen obstáculos técnicos relacionados con la interpretación multimodal, mejorando la capacidad de la inteligencia artificial para entender y validar la información que combina texto e imágenes de manera coherente. A largo plazo, en un horizonte de 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial que no solo sea capaz de generar información, sino de hacerlo con un alto grado de certidumbre, explicabilidad,
Imagina una inteligencia artificial que no solo te da una respuesta, sino que también te muestra las fuentes exactas de donde la ha extraído. Y te explica por qué considera que esas fuentes son fiables. Este escenario futuro, que antes parecía ciencia ficción, ahora se perfila como una necesidad imperiosa. Podríamos ver el surgimiento de inteligencias artificiales especializadas en QA, periodismo de investigación, capaces de rastrear y verificar información en un volumen y a una velocidad imposibles para los humanos, pero siempre con la supervisión de expertos. La forma en que las noticias se consumirán y producirán dentro de unos años podría ser radicalmente diferente a como la conocemos hoy, con la inteligencia artificial desempeñando un papel de coinvestigador fiable, siempre que se superen los desafíos éticos y técnicos actuales. El incidente de Grok, lejos de ser un fracaso, podría ser el catalizador para una generación de inteligencias artificiales más responsables, transparentes, y en última instancia más útiles. Recapitulemos. Grok, el chatbot de XAI de Elon Musk, acaba de demostrar, de forma contundente y dolorosa, los límites de la inteligencia artificial en la gestión de información crítica y sensible. Esto significa que la velocidad y el acceso en tiempo real a datos no verificados pueden llevar a la propagación de desinformación con graves consecuencias. En los próximos meses y años, veremos un impulso renovado hacia modelos de inteligencia artificial más robustos, transparentes y anclados en la verdad. Y a largo plazo, la visión de una inteligencia artificial verdaderamente fiable, capaz de actuar como un baluarte contra la desinformación, solo se hará realidad si aprendemos las duras lecciones de incidentes como el de Bondi Beach. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine nuestra relación con la inteligencia artificial y nuestra expectativa sobre su responsabilidad. La forma en que la información fluirá dentro de unos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy, y la inteligencia artificial estará en el centro de esa transformación. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la forma en que accedemos y consumimos información, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación, y cómo exigiremos responsabilidad a sus creadores. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Lo que Grok hizo, a través de su propia plataforma social, X, fue cometer una serie de errores garrafales, no solo al identificar a personas cruciales involucradas en la tragedia, sino también al cuestionar la autenticidad de los contenidos visuales relacionados con el suceso. Esto, por supuesto, no solo generó una profunda preocupación entre los usuarios y expertos, sino que también desató un debate fundamental sobre la fiabilidad intrínseca de los sistemas de inteligencia artificial en situaciones de crisis. Este evento no es una anécdota aislada. Es un punto de inflexión que nos obliga a reevaluar nuestras expectativas y la confianza que depositamos en estas herramientas. La inmediatez de la noticia y la rapidez con la que se propagó la desinformación hacen de este un caso de estudio urgente y vital para el futuro de la inteligencia artificial. Las implicaciones son vastas, afectando no solo a la reputación de Grok y XAI, sino también a la percepción pública de toda la industria. Ahora bien, para comprender la verdadera magnitud de este desliz, y por qué ha resonado tan fuerte, es imprescindible echar la vista atrás. La búsqueda de una inteligencia artificial capaz de conversar, comprender y generar texto de manera coherente no es nueva. Sus raíces se remontan a las primeras exploraciones de los años 50, con pioneros como Alan Turing soñando con máquinas que pensaran. Sin embargo, no fue hasta principios de los 2000 que los avances en el procesamiento del lenguaje natural, impulsados por el auge de Internet y la disponibilidad masiva de datos, comenzaron a hacer realidad estos sueños. Recordamos intentos fallidos y éxitos parciales, desde los rudimentarios chatbots basados en reglas hasta sistemas más sofisticados que podían responder preguntas específicas. El verdadero punto de inflexión llegó en 2017, con la publicación del artículo Attention is All You Need, que introdujo la arquitectura Transformer. Este fue el hito clave que desató la explosión de los grandes modelos de lenguaje que conocemos hoy, como GPT-3, GPT-4 y por supuesto Grok. Antes de esta innovación, las inteligencias artificiales luchaban con el contexto a largo plazo y la coherencia en conversaciones extendidas, funcionando más como loros con buena memoria que como verdaderos conversadores. Pero con los Transformers, de repente, las máquinas podían procesar vastas cantidades de texto, identificar patrones complejos y generar respuestas que a menudo son indistinguibles de las humanas. Esta línea de investigación, marcada por la promesa de una inteligencia artificial más fluida y útil, nos trajo al momento actual. En este vertiginoso panorama, Grok de XAI se ha posicionado de forma muy particular.
Mientras empresas como OpenAI, con ChatGPT, o Google con Gemini, han optado por un enfoque más cauteloso, a menudo filtrando y moderando las respuestas de sus modelos para evitar la desinformación o el contenido inapropiado, Grok fue concebido con una filosofía diferente. Elon Musk, fundador de XAI, ha enfatizado que Grok está diseñado para ser más rebelde, más divertido, y, crucialmente, con acceso en tiempo real a la información de la plataforma X. La idea era crear un chatbot que pudiera ofrecer una perspectiva sin filtros, incluso irreverente, y que fuese capaz de procesar eventos noticiosos a medida que se desarrollaban, algo que sus competidores directos no siempre logran con la misma inmediatez. Esta estrategia buscaba diferenciar a Grok en un mercado cada vez más saturado, prometiendo una inteligencia artificial más auténtica y conectada a la conversación global en tiempo real. Sin embargo, este enfoque también implicaba un riesgo inherente. Si bien la competencia se esforzaba por construir modelos robustos que priorizaran la seguridad y la veracidad de la información, a menudo a costa de la velocidad o la espontaneidad, Grok parecía inclinarse hacia la velocidad y la capacidad de interactuar con la actualidad de forma directa, confiando en su capacidad para discernir la verdad de la enorme cantidad de ruido presente en X. Este contraste en la filosofía de diseño es fundamental para entender por qué el incidente de Bondi Beach fue no solo un error técnico sino también una colisión de ideologías en el desarrollo de la inteligencia artificial. Adentrándonos en el corazón de la cuestión, Grok, como otros grandes modelos de lenguaje, se basa en una arquitectura neuronal conocida como Transformer. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un bibliotecario que solo podía leer libros en un orden estricto, página por página, párrafo por párrafo. Esta nueva versión, sin embargo, es como un superbibliotecario que puede hojear miles de libros al mismo tiempo, buscando las conexiones más relevantes entre diferentes fragmentos de información, sin importar dónde estén. No solo es más información, sino que es información de diferentes tipos, que se combina de formas completamente nuevas y complejas. Este modelo está entrenado con vastísimos conjuntos de datos de texto y código, aprendiendo patrones, gramática, hechos y estilos de escritura. Su función principal es predecir la siguiente palabra más probable en una secuencia, basándose en el contexto previo. No entiende la información en el sentido humano, sino que la procesa estadísticamente. La gran innovación radica en su mecanismo de atención, que le permite ponderar la importancia de diferentes partes del texto de entrada al generar una respuesta, enfocándose en lo más relevante. Esto es lo que le permite generar texto coherente y contextual. Pero aquí viene la parte crucial: la información en tiempo real. Lo que diferencia a Grok de muchos de sus competidores es su capacidad para acceder y procesar la información directamente desde X, la plataforma social de Elon Musk. Imagina que, además de su enciclopédico conocimiento basado en su entrenamiento, este bibliotecario tiene una conexión directa a la mayor sala de prensa del mundo, donde millones de personas están informando, debatiendo, y a veces, especulando sobre los eventos a medida que ocurren. Sin embargo, esta sala de prensa es caótica, llena de voces, algunas veraces, otras erróneas, algunas con buenas intenciones, otras con malas. Cuando un usuario pregunta a Grok sobre un evento reciente, el modelo no solo recurre a su conocimiento previamente aprendido, sino que también rastrea en tiempo real el flujo de publicaciones en X relacionadas con el tema. Luego, intenta sintetizar esta información para generar una respuesta. El problema reside en que, si el flujo de datos en X está saturado de información incorrecta, especulaciones o incluso bromas malintencionadas, Grok, al ser un modelo estadístico, puede darle credibilidad a estas fuentes virales y propagar la desinformación como si fueran hechos. Es como si nuestro bibliotecario, ante la urgencia de dar una respuesta inmediata, citara las 10 primeras cosas que oye en la sala de prensa, sin tener tiempo ni capacidad para verificar la fuente de cada una. El caso del tiroteo de Bondi Beach se convirtió en una demostración brutal de esta vulnerabilidad. Grok se vio envuelto en una serie de errores notables al intentar informar sobre el trágico suceso. En uno de sus mensajes, el chatbot erróneamente identificó a un hombre en una fotografía como un rehén israelí, cuando la imagen no tenía ninguna relación con el evento ni con la nacionalidad de la persona. Esto plantea interrogantes profundos sobre cómo las tecnologías de inteligencia artificial interpretan imágenes y la información textual asociada a ellas, y la facilidad con la que pueden establecer conexiones falsas. No es solo un problema de texto, sino de la interacción multimodal entre texto e imagen que todavía presenta grandes desafíos. Otro error, quizás aún más revelador, ocurrió cuando Grok se refirió en múltiples ocasiones de forma incorrecta a Ahmed al-Ahmed, el valiente héroe que desarmó a uno de los atacantes, y lo confundió repetidamente con otro individuo. La plataforma X, al ser un torrente de información en tiempo real, se había llenado de publicaciones virales que equivocadamente identificaban al héroe como Edward Crabtree, un profesional de TI,
posiblemente debido a un error de reporte inicial o, de manera más preocupante, a una broma que se propagó rápidamente. Grok, al no tener un mecanismo robusto de verificación de la realidad más allá de la mera prevalencia de una narrativa en su fuente de datos en tiempo real, simplemente regurgitó la narrativa dominante. Es decir, si una falsedad se vuelve viral y se comparte masivamente, el modelo puede interpretarlo como una señal de veracidad, sin poder aplicar el sentido común o la verificación cruzada que un periodista humano realizaría. Pero la cosa no termina ahí. Grok también incluyó alegaciones sin relevancia alguna, como la mención del tratamiento del ejército israelí hacia los palestinos, desviando completamente la atención del hecho central del tiroteo en Australia. Este tipo de hallucination, o confabulación, donde la inteligencia artificial introduce información tangencial, o completamente ajena al tema central, es un problema conocido en los grandes modelos de lenguaje. A veces, estos modelos, en su afán por generar texto que parezca coherente y contextual, pueden enlazar conceptos que tienen una asociación superficial en sus vastos datos de entrenamiento, pero que carecen de conexión lógica o factual en el contexto actual. Esto muestra una falta fundamental de comprensión causal o de la relevancia real de la información, un claro desafío para la fiabilidad. En conjunto, estos casos específicos de desinformación pintan un cuadro preocupante de la fragilidad de la inteligencia artificial frente a la complejidad y la sensibilidad de los eventos del mundo real. A pesar de estos tropiezos, es importante reconocer que Grok, y por extensión XAI, ha tomado medidas para corregir su información. Por ejemplo, un post inicial que afirmaba que un video del tiroteo mostraba AI, Cyclone Alfred, fue corregido rápidamente tras una reevaluación, lo que sugiere que existen al menos algunos mecanismos de retroalimentación y corrección, aunque quizás sean manuales o reactivos en lugar de proactivos.